Bienvenidos, soy Íñigo Serrano y en esta ocasión lo que quería era comentaros unas novedades que incorpora la versión 2 de Spark. Como sabéis es una versión que está a punto de salir o habrá ya salido cuando veáis este vídeo y yo la verdad es que dentro de lo que es las novedades que incorpora, la parte en la que más me he centrado es en la parte de los data frames y los datasets. O sea, normalmente el uso que hago es vía el API de SQL y entonces utilizo frecuentemente los data frames. Uno de los problemas que le veo, independientemente ya de temas de rendimiento, etcétera, que se mejoran con los datasets, es que a la hora de desarrollar como programador llega un momento que empiezas a cargar información en los data frames. Y bueno, como ya sabéis, Spark tiene un modo de ejecución perezosa, entonces a veces te da errores en sitios, te da el error en una línea de código y el error se ha producido mucho antes porque hasta ese momento no ha necesitado el dato y no lo ha ejecutado, ¿no? Entonces, claro, a veces es un poco complicado porque te da un error y no sabes muy bien exactamente qué datos lleva el data frame en ese momento, ¿no? Entonces, claro, es bastante complicado porque tienes que andar haciendo una serie de trazas para seguir lo que es la estructura de la información, y yo creo que lo que es el dataset va a ser de bastante utilidad al convertir lo que es el data frame antiguo en un dataset y en el que se le puede poner un tipo, o sea, tiene un bin asociado. Entonces a mí me parece que eso va a ayudar mucho. Yo por lo menos por las pruebas que he estado haciendo, todavía no está versión definitiva, entonces no se puede utilizar en producción, pero las pruebas que he estado haciendo a mí me resulta mucho más cómodo. Entonces lo que he decidido es, para enseñároslo, es coger el ejemplo que hice en la serie esta de Big Data con Spark, concretamente lo que sería la parte 3, en las que veía una serie de ejemplos de uso de Spark, y transformarlo a la preview del Spark 2.0 y con el uso de los datasets. Entonces eso es lo que os quería enseñar. Entonces os voy a enseñar un poquitín el código y así voy explicando cuáles son los cambios. Bien, vamos a ver entonces los cambios que hay que hacer para pasar de la versión 1.6 de Spark a la versión 2.0. Sobre todo, los cambios son referidos a la parte de SQL, o sea, la parte de acceso a datos. Ya os digo que yo, en principio, esto es lo que más trabajo, con lo cual es con lo que más me he pegado. Aparte de eso, bueno, dos cosas quería deciros. Primero, que en la introducción, que la grabé hace unos cuantos días, aprovechando que tenía tiempo y que hacía unas buenas condiciones de iluminación, etcétera, pues hablaba de que la versión era una versión previa, es una versión de predesarrollo, y realmente ya ha salido la versión definitiva, o sea, ya existe el Spark 2.0.0 oficial. Entonces, bueno, eso es mejor porque, bueno, ya podemos trabajar con la versión definitiva. Y luego otra de las cosas que quería comentaros es que he subido a mi GitHub el código fuente del ejemplo que utilicé en el anterior vídeo, ¿no? Que es sobre el que me voy a basar para ver los cambios que hay que hacer con respecto a la versión 2.0, ¿no? Entonces, bueno, tenéis aquí, está en mi GitHub, es Íñigo Serrano y /Spark Weather. Entonces vemos que esto es para la versión 1.6. Está aquí dentro de Program y aquí está todo el código fuente. Entonces, bueno, ahí lo tenéis disponible. Luego lo que vamos a ver es aquí en esta página de la propia Spark, de spark.apache.org/docs/latest, o sea, la última versión /SQL Programming Guide.html, nos informa de cuáles son los cambios que hay que hacer de la versión 1.6 a la versión 2.0. Nos habla del Spark Session, que han unificado el Hive Context y el SQL Context, que hay una serie de mejoras y sobre todo, a mí este es el que me parece más importante,
si es que programamos en Java, porque en Scala lo tienen un poquito mejor resuelto porque hay alias, pero en Java no hay alias, es que se han eliminado el data frame, que es lo que se utilizaba, y lo han sustituido por el dataset, por el API de dataset. Y eso obliga a recodificar todos nuestros desarrollos si los tenemos hechos en Java. En Scala no. Y luego, bueno, hay una serie de cambios que se han deprecado y se han reemplazado por otras, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es esta primera parte. Entonces, vamos a ver los cambios que hay que hacer. Yo ya tengo el proyecto, lo tengo lo tengo con Git, con una rama para la versión 2.0.0. He hecho las modificaciones para no estar tecleando y tal, o sea que ya están hechas. Y lo que vamos a hacer, o sea, yo creo que la forma más fácil de verlo, porque son ejemplos muy sencillitos, es viéndolo la comparación con la versión anterior. Entonces, vamos a ver, lo primero es el POM. La diferencia que hay es que, bueno, he cambiado de la 001 a la 002 por darle snapshot en ambos casos, o sea, de versión de desarrollo, por darle una versión diferente, y he añadido este build, que es básicamente lo que le dice a Maven y al Eclipse o al JBoss Developer Studio, es que la versión de Java es la 1.7. Tampoco es que tenga mucho, que no importa mucho, pero bueno, pues le he puesto a la última versión que estoy utilizando. Luego lo que sí que hay cambios son en las dependencias. Vemos que hemos pasado de la 1.6.1 a la 2.0.0, tanto en Spark Core 2.10 como en Spark SQL 2.10. Y también en el API de acceso a datos CSV, de ficheros separados por comas. Que las versiones anteriores habían pasado de la 1.6.1 a la 2 y este ha pasado de la 1.4.0 a la 1.5.0. Y luego, donde más cambio hay es en Elasticsearch, porque si recordáis, uno de los ejemplos lo que se hacía era que se escribían datos en Elasticsearch, se cogían de CSV y se grababan en un Elasticsearch. Aquí hay cambio porque hay, aparte del número de versión, hay cambio en el artefacto, que ha pasado de ser Elasticsearch-Spark-2.10 a Elasticsearch-Hadoop. Y luego otro de los cambios es que ha pasado de ser el Elasticsearch 2.2.0, que es el que estaba utilizando, al 5.0.0 Alpha 5. ¿Y esto por qué? Porque claro, esto estamos hablando de una librería de Java en la que todos los data frames han tenido que desaparecer y convertirse en dataset. Entonces, si no ponemos la última versión, que es esta, la 5.0, ese cambio no está hecho y entonces nos da error. Y luego, otra de las cosas que he tenido que hacer es meter una exclusión en la configuración esta, porque tanto el Elasticsearch, la librería de Elasticsearch, como el Spark utilizan la librería de logs SLF4J y tenían dos implementaciones diferentes, entonces daba un conflicto. Pero bueno, aquí lo básico es que se han pasado las librerías de la versión 1.6.1 a la 2.0.0. Este es el primer cambio para poder trabajar. Luego hay otro cambio aquí en Resources, que es muy sencillito, que lo que he tenido que hacer, que luego veréis por qué, es cambiar el nombre del campo de 24 horas, o sea, la lluvia en 24 horas, a meterle una letra por delante porque no le gustaba el que empiece por número. Ahora veréis por qué. Y luego ya nos metemos en los cambios de código. Vamos a coger el primero, que es el Spark Weather 01, que es el más sencillito. Aquí lo que vemos, en la derecha tenemos lo que es el código viejo, el código de la 1.6.1, y a la izquierda lo que tenemos es el código que está en mi local para subirse adaptado a la versión 2.0. Los cambios que vemos es que en la versión vieja se utilizaba el DataFrame y el SQL Context, como hemos visto en la documentación, y se ha cambiado por Dataset, Row y Spark Session.
el dataset, o sea, el data frame ha cambiado a dataset y el SQL context ha pasado a Spark Session y se ha añadido el row. Entonces vemos ese cambio. Antiguamente lo que se hacía era se creaba una variable de tipo SQL context y pasándole el Java Spark context. Y ahora lo que se hace lo que se crea es un Spark Session con el Spark Session, el bindler y el get or create. Eso ha cambiado. La siguiente línea en la que vemos cambios es la ruta en la que estaban los ficheros, básicamente porque en el ejemplo que hice en los vídeos en el 1, el 2 y el 3 estaba utilizando una máquina virtual que era un Linux y ahora pues lo estoy utilizando directamente desde el Mac. Entonces simplemente ese es el cambio, ¿no? Y la siguiente línea sí que hay cambio más interesante, ¿no? Vemos que se utilizaba un data frame y ahora lo que se utiliza es el dataset row. Ese es el principal cambio. Y luego, pues bueno, en esta línea última que tiene cambios también es un problema de rutas. Entonces, estos son los cambios mínimos que vamos a tener que hacer en cualquier programa que utilice SQL, lo que es la parte de SQL de Spark. Básicamente porque es lo más básico, ya veis que este ejemplo es muy sencillito y estos son los cambios que hemos tenido que realizar. Hombre, realmente el SQL context antiguo se sigue manteniendo, pero está deprecado, ¿no? Entonces, bueno, pues mejor utilizar la versión nueva. Lo que sí que es más costoso es el cambio de data frame a dataset, porque obliga a cambiar todo el código. Entonces, vamos a ver, esta es la versión más básica del cambio, es una traslación tal cual de 1.6 a versión 2. Y vamos a ver en el Spark Weather 02, vamos a ver lo que sería el cambio de la 1.6 a la 2, pero utilizando la funcionalidad del dataset. Es una funcionalidad que ya existía en la versión 1.6.1, pero no se recomendaba utilizar básicamente porque estaba en modo experimental. Pero en esta versión 2.0 ya es oficial, de hecho no existe el data frame, o sea, no tenemos más opción que utilizar el dataset. Lo primero que vemos son los mismos cambios de data frame y SQL context que se cambian a dataset y a Spark Session. Y vemos también el row que teníamos en el ejemplo anterior, pero se nos añade el encoder, que vamos a ver ahora. Dentro de los cambios, esta línea pues ya hemos visto, ya la hemos explicado. Aquí, bueno, pues en este ejemplo 2 lo que se hacía era se sacaba todo el código de leer los datos a un método para tenerlo más claro, ¿no? Entonces no tiene más gracia que bueno, pues que hay que cambiar el dataset, el data frame por dataset row y el Spark, o sea, el SQL context por Spark Session. Lo demás es exactamente igual. Y aquí es donde viene lo que es el cambio. Entonces vamos a verlo un poquitín, en vez de en la vista de sincronización, vamos a verlo en la vista normal. Vamos a cerrar esto y vamos a verlo así. Entonces aquí lo que tenemos es un dataset row, es decir, el row es el tipo general y lo que queremos hacerlo es especializarlo para que sea un dataset de la clase que nosotros queremos manejar. Esta clase es en datos meteorológicos, que la tenemos aquí. Que esto es un bin normal y corriente, con todos los campos que tiene el fichero, el CSV, con sus get y sus set. Aquí no hay ningún tipo de dificultad. Lo único, lo que os he comentado antes, de que no le ha gustado mucho el utilizar un nombre de un atributo que empiece por número y le he puesto una letra para que no me dé problemas. Pero volvamos a nuestro ejemplo. Aquí lo que le estamos diciendo es, oye, cógeme este dataset row, que es general, y me lo vas a convertir con este as a datos meteorológicos, con el encoder. Un encoder de un bin. Y lo que tenemos es un dataset de datos meteorológicos. Con lo cual ya no manejamos un dataset general, sino que tenemos un dataset en el cual el propio Spark sabe qué es lo que hay. Y luego otro de los cambios, que esto lo vamos a ver
en la vista de sincronización, si cerramos esto, es que antiguamente se utilizaba el register temp table para registrar los datos como si fuese una tabla de SQL, y ahora se ha cambiado a create o replace temp view, pero la funcionalidad es exactamente la misma. Entonces, estos son los cambios que hay que hacer. Luego en los restos de ficheros, o sea, en el resto de aplicaciones, en la 3, la 4 y la 5, los cambios son exactamente los mismos, no hay ninguna diferencia. Y lo que vamos a ver es, bueno, en ejecución, que tampoco tiene ningún misterio, vemos que si hacemos un run as Java application, aquí ya tenía una lanzada previamente. Tampoco vamos a ver, se supone que esta versión 2.0 con los datasets tipados son más rápidos, pero realmente aquí, como tenemos tan poquitos datos, pues no se va a ver prácticamente diferencia. Ya ha terminado, y aquí, si refrescamos, vemos los datos que queríamos. Entonces, bueno, estos son básicamente los cambios que hay que hacer para migrar de Spark 1.6, o sea, de lo que sería Spark 1 a Spark 2. Para la gente que programa en Java, el principal inconveniente es que tiene que convertir todos los data frames en dataset row. Con Scala lo que han hecho es crear un alias, con lo cual eso no hay que hacerlo. Pero con Java no existe esa funcionalidad de alias, con lo cual hay que modificar todo el código. El resto pues son cosas que se han deprecado, que bueno, en principio siguen funcionando las versiones viejas, con el código estilo viejo. Si os ha gustado el vídeo, no dudaréis en darle a un like, que sabéis que apoyáis mucho. Suscribiros al canal si os gusta este tipo de contenido para que os llegue una notificación cada vez que se libera un nuevo vídeo. Y como siempre, los comentarios constructivos son bienvenidos, podéis dejarlo abajo en la zona de comentarios.